En la historia de México moderno hay heridas que no sangran, pero que dejaron cicatrices imposibles de borrar. Momentos en los que una sola decisión, tomada desde el poder, fue suficiente para hundir a millones de personas en la incertidumbre. Promesas de estabilidad que se convirtieron en ruina. Discursos de grandeza que escondían la desesperación. Y es que, a lo largo de las últimas décadas, nuestro país ha cargado con errores que lo persiguen como fantasmas. Errores que no se quedaron en los números, sino que marcaron la vida diaria. Los ahorros que desaparecieron, los negocios que se perdieron, las familias que lo apostaron todo y lo perdieron todo. Hoy vamos a recordar esas decisiones que parecían inevitables, pero que la historia terminó juzgando como los grandes tropiezos del México moderno. A inicios del nuevo milenio, México parecía tenerlo todo para despegar. El cambio de siglo trajo consigo la alternancia en el poder con Vicente Fox, y un nuevo optimismo recorrió al país. El petróleo, recurso histórico de México, se convirtió en la gran esperanza. Los precios internacionales se dispararon. El barril superaba los $100, y con ello llegaron ingresos extraordinarios que representaban hasta el 40% del presupuesto nacional. El error fue pensar que esa riqueza sería eterna. En lugar de invertir en ciencia, educación o industria, gran parte de ese dinero se fue en gasto corriente, subsidios y corrupción. México vivía de la renta petrolera como si fuera un regalo infinito. Consecuencia inmediata, una economía sostenida artificialmente por el petróleo. Consecuencia a largo plazo. Cuando el precio del crudo cayó en 2014, el país quedó desnudo ante la realidad. No había industria sólida, no había diversificación, no había plan de futuro. Mientras países como Noruega usaban su petróleo para crear fondos millonarios que aseguraban el bienestar de generaciones, México gastaba como si nunca se fuera a acabar. La dependencia petrolera no fue un error visible en un solo instante, sino un veneno lento, un modelo económico que hipotecó la estabilidad del país cada vez que el precio del crudo caía. El México de los 90 parecía entrar en el primer mundo. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá había sido firmado, las inversiones extranjeras crecían, y el discurso oficial hablaba de modernización y futuro. Pero el 20 de diciembre de 1994, apenas semanas después de que Ernesto Zedillo asumiera la presidencia, el país se hundió en una de sus peores crisis. El gobierno decidió devaluar el peso frente al dólar. No había reservas para sostener la moneda, y el efecto fue devastador. El dólar se disparó de 3 a más de 7 pesos en cuestión de semanas. La inflación se duplicó. Los precios de productos básicos se volvieron inalcanzables. Millones de familias perdieron en días lo que habían construido en años. Los bancos comenzaron a colapsar, y el gobierno creó el Fobaproa, rescatando las instituciones financieras con dinero público y cargando la deuda a los mexicanos. Estados Unidos intervino con un rescate de $50,000 millones, evitando que México cayera en bancarrota total. Pero el costo fue enorme: dependencia, descrédito internacional y pobreza generalizada. El llamado error de diciembre no fue solo una crisis económica. Fue un recordatorio brutal de que las promesas de modernidad podían desmoronarse en cuestión de días, dejando tras de sí un país herido y desconfiado. Pero antes de todo eso, en 1982, ocurrió el error que marcó el inicio del declive económico moderno de México. El presidente José López Portillo, acorralado por la crisis de deuda y la caída del petróleo, apareció en su último informe de gobierno decidido a tomar una medida radical. No vengo aquí a vender paraísos perdidos, ni a buscar indulgencias históricas. Decir la verdad, la mía, es mi obligación, pero también mi derecho. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país, a los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que venía arrastrando como responsabilidad por los gobiernos. Con voz solemne, declaró que defendería al peso como un perro. Y acto seguido, anunció la nacionalización de la banca. De un plumazo, todos los bancos privados pasaban a ser propiedad del Estado. El presidente acusó a los banqueros de ser traidores, de fugar capitales, y presentó la expropiación como un acto de soberanía. Pero en realidad, la medida fue un golpe de gracia a la confianza. Consecuencias inmediatas. Los inversionistas sacaron su dinero de México. El crédito se volvió inaccesible y carísimo. El sistema financiero se paralizó.
Consecuencias a largo plazo. Los bancos, en manos del Estado, se volvieron ineficientes y corruptos. Los empresarios quedaron marcados por la desconfianza hacia el gobierno. Y cuando finalmente se privatizaron de nuevo en los años 90, México aún arrastraba la sombra de aquella decisión. La nacionalización de la banca no solo fue un error económico, fue una traición simbólica, el momento en que el Estado se enfrentó al sector privado y rompió la confianza de toda una generación. Ese día quedó marcada la idea de que en México la riqueza podía desaparecer de un decreto presidencial. México ha sido escenario de grandes luchas, ideales y promesas que marcaron generaciones, pero también de traiciones. En la historia política de nuestro país, hay episodios en los que presidentes, gobernadores y líderes dieron la espalda a quienes los apoyaron, rompieron con su propio partido o se aliaron con sus peores enemigos. Y lo más sorprendente es que muchas de estas traiciones no solo afectaron a un grupo político, sino que cambiaron el rumbo de toda la nación. Es de presidentes que llegaron al poder gracias a un partido, y después lo destruyeron, hasta gobernadores que se disfrazaron de opositores pero terminaron sirviendo al régimen que decían combatir. Hoy, en este video, vamos a recorrer las 7 traiciones políticas más impactantes de la historia moderna de México. Puesto 7. El Maximato y la sombra de Plutarco Elías Calles. La Revolución Mexicana prometía democracia, justicia social y un nuevo comienzo. Pero tras años de lucha, el poder terminó concentrado en manos de un solo hombre, Plutarco Elías Calles. Aunque dejó la presidencia en 1928, Calles no renunció al poder. Al contrario, creó una especie de dictadura disfrazada, el llamado Maximato. Calles controlaba a 3 presidentes consecutivos, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ellos gobernaban en apariencia, pero Calles movía los hilos tras bambalinas. Este periodo fue visto como una traición al ideal revolucionario de democracia, porque lo que se instauró fue un sistema político dominado por el jefe máximo. El Maximato cambió para siempre la política mexicana. De esa manipulación nació en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el antecesor del PRI, que dominaría el país por más de 70 años. Lo que debía ser un país de instituciones se convirtió en un país de un solo partido. La revolución que prometió repartir el poder terminó entregándoselo a una élite que lo concentró más que nunca. Puesto 6. La traición de Antonio López de Santa Anna y la pérdida de Texas. Hablar de traiciones en México es imposible sin mencionar a Antonio López de Santa Anna. Este personaje es quizá el más polémico de nuestra historia, amado y odiado a partes iguales, pero en su nombre pesa una de las heridas más dolorosas, la pérdida de Texas. En 1836, tras la derrota mexicana en la batalla de San Jacinto, Santa Anna fue capturado por los tejanos. En lugar de resistir, firmó los tratados de Velasco, en los que reconocía la independencia de Texas a cambio de salvar su vida. Aunque el Congreso mexicano nunca reconoció ese acuerdo, lo cierto es que marcó el inicio de la pérdida de territorio. La traición se profundizó en 1848, cuando tras la guerra con Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su territorio. Aunque Santa Anna no era presidente en ese momento, su pésimo liderazgo militar años antes debilitó al país y lo dejó vulnerable. Su ambición personal lo llevó incluso a regresar varias veces al poder, cobrando fortunas y entregando más territorio. Para muchos historiadores, Santa Anna encarna la traición máxima, un líder que priorizó su supervivencia personal y sus intereses económicos sobre la defensa de la nación. Puesto 5. Victoriano Huerta y el asesinato de Madero. La Revolución Mexicana nació con un ideal democrático encabezado por Francisco y Madero, pero ese sueño duró poco. En 1913, el general Victoriano Huerta, uno de los hombres en quienes Madero más confiaba, se volvió contra él. Durante la llamada Decena Trágica, Huerta pactó con la Embajada de Estados Unidos y con Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz. Su plan fue brutal: traicionar al presidente, tomar el poder y acabar con el proyecto democrático. El resultado fue la captura de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. Ambos fueron asesinados a sangre fría, mientras Huerta se proclamaba presidente. La traición de Huerta desató una nueva guerra civil y abrió la puerta a años de caos en México. Fue una puñalada directa al corazón de la democracia naciente, y su gobierno usurpador es recordado como uno de los más oscuros de nuestra historia. Huerta no solo traicionó a Madero, traicionó a la revolución entera. Y con ello, confirmó que en la política mexicana, la lealtad siempre ha sido un recurso frágil. Puesto 4. Iturbide y el imperio que nunca debió ser. En 1821, Agustín de Iturbide pasó de enemigo de los insurgentes a héroe de la independencia. Pactó con Vicente Guerrero el Plan de Iguala, que garantizaba 3 principios: independencia, religión y unión.
Con ese acuerdo nació el ejército trigarante y se consumó la independencia de México. Pero la gloria duró poco. Apenas un año después, Iturbide se autoproclamó emperador de México. Pasó de libertador a monarca, de aliado del pueblo a tirano. El sueño de una república quedó traicionado por la ambición personal. Su gobierno autoritario, su persecución a la prensa y su incapacidad para gobernar provocaron que fuera derrocado en menos de un año. Lo que había comenzado como la independencia terminó en crisis, división y exilio. El imperio de Iturbide fue visto como una traición doble. A los insurgentes que murieron por una república y al pueblo que esperaba un gobierno democrático. Aunque algunos lo veneran como consumador de la independencia, otros lo recuerdan como el primer gran traidor del México libre. Puesto 3, Porfirio Díaz y la traición al principio democrático. En 1876, Porfirio Díaz encabezó el plan de Tuxtepec bajo una consigna clara: sufragio efectivo, no reelección. Prometió acabar con los abusos de poder y con el continuismo presidencial. Pero una vez en la silla, Díaz olvidó su lema. Gobernó por más de 30 años, reeligiéndose constantemente y creando una dictadura que concentró poder, privilegios y riqueza en una élite cercana a él. Sí, bajo Díaz México tuvo estabilidad, modernización y crecimiento económico, pero a costa de represión, explotación laboral y desigualdad. Campesinos y obreros fueron los más afectados, mientras la democracia fue eliminada por completo. La mayor traición de Díaz fue no solo a sus promesas, sino al principio democrático que juró defender. La revolución de 1910 estalló precisamente por esa traición. Y aunque algunos lo ven como un modernizador, la historia lo juzga como dictador que negó a México su derecho al voto. Puesto 2, el PRI y la traición sistemática a la democracia. Si algo marcó al siglo XX mexicano fue el dominio absoluto del PRI, antes PNR, después PRM. El partido nació en 1929 para dar estabilidad al país, pero pronto se convirtió en una maquinaria de control. Durante más de 70 años, el PRI perfeccionó un sistema de simulación democrática, elecciones con un solo ganador, sindicatos controlados, prensa censurada y opositores perseguidos. En los hechos, México vivió bajo un partido único disfrazado de democracia. La mayor traición fue al pueblo que luchó en la revolución por democracia y justicia. En lugar de eso, se instauró un régimen que defendía sus propios intereses y que solo se dio el poder cuando ya no pudo contener las presiones internas y externas en el año 2000. El PRI es visto por muchos como la traición institucionalizada, no un hombre, sino un sistema entero que negó a México la alternancia política durante décadas. Puesto 1. El Tratado de Guadalupe Hidalgo y la pérdida de la mitad del país. El capítulo más doloroso de traición política en México llegó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Tras la invasión estadounidense, las tropas de ese país ocuparon la Ciudad de México. El gobierno mexicano, debilitado y dividido, optó por rendirse. Bajo ese tratado, México entregó más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio: California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming. Aunque algunos políticos defendieron que no había otra salida, muchos historiadores lo consideran una traición a la patria. Se cedió más de la mitad del país a cambio de una indemnización de $15 millones. La firma de ese tratado no solo cambió el mapa, cambió el destino de México. Fue el inicio de un siglo de inestabilidad y un recordatorio de cómo las divisiones internas pueden llevar a perderlo todo. Para muchos, esta es la traición política más grande de nuestra historia, la que nos arrebató la mitad del territorio nacional. Y esas fueron algunas de las traiciones políticas que marcaron la historia de México. Ahora la pregunta es para ti: ¿cuál crees que fue la traición más grande de todas? ¿Y conoces alguna otra que debería estar en esta lista? Te leo en los comentarios. Estoy seguro de que si eres mexicano y tienes más de 17 o 18 años, has oído hablar de historias sobre cómo presidentes municipales, gobernadores o incluso funcionarios del propio gobierno federal han hecho, o permitido, robos a plena luz del día, con dinero que era de todos nosotros. No hablo solo de despilfarros o errores administrativos. Hablo de fraudes cuidadosamente planeados, de mecanismos para desviar fondos públicos con precisión quirúrgica y de acuerdos ocultos con grupos criminales que operan en las sombras del poder. Y lo más triste es que esto no es exclusivo de un solo color político. PRI, PAN, Morena, cada uno ha tenido su propio escándalo. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero los métodos siguen siendo los mismos. Por eso hoy quiero contarte 3 historias reales y documentadas, una por cada partido, que te harán pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en que el simple cambio de color puede acabar con la corrupción en México. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son rumores, sino hechos.
el PRI y la estafa maestra, cuando el dinero de los pobres terminó en manos de nadie. Era 2017, un año antes de las elecciones que cambiarían el rumbo del país. En medio del hartazgo ciudadano, el portal Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad lanzaron una investigación que sacudiría a toda la clase política mexicana. El título era simple, pero devastador: La estafa maestra. El reportaje reveló que 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas la Sedesol y la Sedatu, encabezadas por Rosario Robles, desviaron más de 7.600 millones de pesos. ¿El truco? Se firmaban convenios con universidades públicas para realizar servicios que, en teoría, beneficiarían a programas sociales. Pero esas universidades subcontrataban empresas fantasma que nunca entregaban nada, y el dinero simplemente desaparecía. El método era tan sofisticado que durante años pasó desapercibido en las auditorías. Las universidades servían como escudo, y los contratos, llenos de tecnicismos, hacían imposible rastrear los recursos. Todo ocurrió bajo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y aunque Rosario Robles fue quien terminó enfrentando la justicia, el esquema era tan grande que involucraba a múltiples niveles de gobierno y funcionarios. Durante su defensa, Robles dijo ante los medios: «No me robé un solo peso, pero asumo la responsabilidad política». Una frase que se volvió el emblema de la impunidad moderna: nadie roba, pero el dinero nunca aparece. El impacto político fue enorme. La estafa maestra se convirtió en símbolo del desgaste final del PRI, un partido que había prometido modernizar México y terminó hundido en los mismos vicios del pasado. Ese caso, más que una investigación, fue una autopsia al sistema priista. Mostró cómo se desviaba dinero público, no con violencia, sino con sellos, oficios y universidades públicas de intermediarias. El PAN y el caso de los moches, corrupción con traje y corbata. El PAN siempre se presentó como la alternativa ética, el partido de la democracia, el que venía a limpiar la política mexicana después de décadas de priismo. Pero a mediados del sexenio de Peña Nieto, una historia volvió a manchar su reputación. Era 2013. Varios diputados panistas fueron acusados de pedir moches, comisiones ilegales, a presidentes municipales y gobernadores para aprobar presupuestos de obra pública. El mecanismo era simple pero perverso. Los legisladores gestionaban recursos federales a cambio de una tajada, disfrazada de donación o aportación política. Uno de los estados más golpeados por este esquema fue Guanajuato, bastión panista por excelencia, donde se detectaron asignaciones de recursos con sobrecostos y obras inconclusas. Cuando el escándalo estalló, Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN, enfrentó una de las mayores crisis del partido. Aunque negó tener responsabilidad directa, varios legisladores cercanos a él fueron señalados de participar o encubrir el esquema. Anaya declaró en televisión: «Si hay culpables, que se les castigue, pero no permitamos que esto divida a partido». Una frase políticamente correcta, pero vacía, que muchos interpretaron como una forma elegante de no tocar a los suyos. El caso de los moches dejó al descubierto que el PAN había caído en la misma tentación que había jurado combatir, la de usar el poder legislativo como un negocio privado. La diferencia con el PRI era mínima. Cambiaron los discursos, pero no las prácticas. Los moches fueron, en esencia, la versión panista de los contratos fantasmas. Y aunque ningún político de alto perfil terminó en prisión, el daño fue irreversible. El PAN perdió autoridad moral. Dejó de ser partido del cambio y pasó a ser, para muchos, otro actor más del mismo sistema corrupto. Morena y el caso Segalmex, el nuevo rostro de un viejo problema. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, lo hizo con una promesa contundente: acabar con la corrupción. Para millones de mexicanos, esa frase fue motivo de esperanza. Pero apenas un año después, el gobierno enfrentó un escándalo que manchó esa narrativa. En 2019 nació Segalmex, la Seguridad Alimentaria Mexicana, una institución creada para garantizar alimentos básicos a bajo costo, apoyar a los campesinos y reactivar el campo. Un proyecto noble, heredero del antiguo CONASUPO. Pero entre 2020 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por más de 15,000 millones de pesos, en contratos inflados, pagos duplicados, compras inexistentes y triangulación de fondos. Fue, literalmente, el mayor desfalco de dinero público en la historia moderna del país. El responsable directo era Ignacio Valle, director de Segalmex y viejo colaborador del propio presidente. Ovalle fue removido de su cargo, pero no sancionado. En lugar de eso, fue reasignado a otro puesto dentro del mismo gobierno. El presidente López Obrador dijo en una conferencia: «Si hay responsables, no habrá impunidad, venga de donde venga». Pero hasta hoy, los principales implicados siguen sin sentencia firme. El caso Segalmex duele especialmente porque ocurrió bajo un gobierno que se definía como moralmente superior.
Demostró que la corrupción no se borra con discursos ni buenas intenciones. Se combate con instituciones fuertes y con consecuencias reales. Y es que muchos la interpretan como estafa maestra del nuevo régimen, una repetición casi exacta del pasado, pero con nuevos protagonistas. 3 partidos, 3 gobiernos, 3 maneras distintas de hacer lo mismo. La estafa maestra, los moches y Segalmex no son simples casos de corrupción. Son reflejos de un mismo sistema, que ha cambiado de nombre y de rostro, pero no de esencia. En México, el poder tiende a corromper, y el discurso tiende a justificarlo. Por eso, más que seguir creyendo en personas o partidos, deberíamos empezar a creer en sistemas de rendición de cuentas que no dependan de quien esté en el poder. Porque al final, el dinero que se pierde no se evapora, se roba tiempo, educación, salud y oportunidades de millones de mexicanos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que algún partido puede realmente acabar con la corrupción? ¿O simplemente estamos condenados a verla cambiar de nombre cada sexenio? Déjame tu opinión en los comentarios. México debe tener mucho cuidado con Salinas Pliego. Probablemente, si te pregunto cuál es el principal problema del país, pensarías en 2 opciones: la pobreza y la inseguridad. Resulta contrastante que muchos de sus seguidores crean que, por ser el segundo hombre más rico de México, su llegada al poder traería prosperidad económica. Pero en los últimos años hemos visto a Salinas burlarse de la pobreza, minimizar los problemas sociales y además, carecer por completo de experiencia en temas de seguridad pública. Hoy quiere fundar su propio movimiento político, aspirar a la presidencia y borrar una deuda millonaria que mantiene con el SAT. Esa deuda supera los 63,000 millones de pesos, una cifra que su grupo, TV Azteca, Electra y Banco Azteca, ha peleado en tribunales desde hace años. No es casualidad. Estas empresas fueron de las más beneficiadas del llamado régimen de consolidación fiscal, un mecanismo que permitió a los grandes corporativos evitar el pago real de impuestos durante décadas. Y mientras presume ser una solución para México, habría que preguntarnos, ¿cómo es que el segundo hombre más rico del país, cuya principal bandera es combatir la corrupción, construyó su fortuna gracias a los mismos gobiernos que hoy llama corruptos? Su historia política está llena de conveniencia. Apoyó campañas, presionó gobiernos, y cuando el SAT intentó cobrarle impuestos pendientes, rompió su alianza con AMLO. Su cercanía ideológica con la derecha ultraconservadora y su simpatía por figuras como Donald Trump muestran claramente su interés: proteger su propio poder. Hoy, más que nunca, Salinas busca limpiar su imagen, blindar su fortuna y escribir una nueva versión de sí mismo, pero no por México, sino por él, porque el verdadero objetivo no es cambiar al país, sino asegurarse de que su imperio nunca caiga. El 13 de agosto de 1923, se llevó a cabo la firma del Tratado de Bucareli entre los gobiernos de Estados Unidos y México, durante la presidencia de Álvaro Obregón. El nombre del tratado hace referencia a la reunión que tuvieron representantes de ambos países en un antiguo edificio en la calle de Bucareli, en la Ciudad de México. En este documento, México aseguraba los derechos de propiedad sin restricciones a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. Obregón, consciente de la necesidad de reconstruir la economía mexicana después de los eventos de la Revolución Mexicana, optó por abrir las puertas a la inversión extranjera. Además, como estrategia, Obregón buscaba que Estados Unidos reconociera oficialmente su presidencia. No obstante, el presidente estadounidense condicionó dicho reconocimiento a la firma de un tratado bilateral en el cual México garantizara los derechos de propiedad de los extranjeros y de sus compañías petroleras en suelo mexicano. Las principales acciones del gobierno mexicano estipuladas por dichos tratados son: las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses menores a 1.755 hectáreas se pagarían con bonos. Para propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado. Se integraría una comisión encargada de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. Las originadas por la Revolución se resolverían aparte. Con relación al petróleo para los estadounidenses que hubieran adquirido concesiones antes de 1917, lo que les permitía seguir explotando el hidrocarburo. Los tratados abrieron la puerta a la inversión extranjera en México, especialmente en la industria petrolera. Esto llevó a la presencia y la influencia de compañías petroleras estadounidenses en México, lo que tuvo un impacto duradero en la economía del país. Ayudaron a normalizar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos después de un periodo de tensiones y conflictos. Garantizaron los derechos de propiedad de particulares extranjeros y empresas estadounidenses en México.
A nivel interno, los tratados fueron parte de la estrategia del presidente Álvaro Obregón para consolidar su gobierno y obtener reconocimiento internacional. Sin embargo, también generaron críticas y controversias dentro de México, especialmente por aquellos que consideraban que los acuerdos favorecían demasiado a los intereses extranjeros en detrimento de los intereses nacionales. Finalmente, la extinción del tratado se dio en 1926, con una nueva ley que fue promulgada por el gobierno de Plutarco Elías Calles, cancelando los permisos de las compañías petroleras estadounidenses. ¿Sabías que México tiene miles de documentos secretos que estuvieron ocultos durante décadas? Archivos oficiales, informes confidenciales y comunicaciones internas que hoy, gracias a leyes de transparencia y filtraciones, han salido a la luz. Y lo que revelan no es poca cosa. Hablamos de espionaje a ciudadanos comunes, de acuerdos con gobiernos extranjeros, de operaciones de inteligencia que parecen sacadas de una película y de silencios incómodos del pasado. Este no es un video de conspiraciones. Es un recorrido por documentos reales, escritos con nombres, fechas y firmas oficiales. Hoy te mostraré lo que México quiso ocultar y lo que ahora ya no puede negar. Bienvenidos a Politiclast. Comencemos por lo básico. ¿Qué es un archivo desclasificado? Es un documento que estuvo protegido bajo secreto oficial y que después de cierto tiempo, por ley, debe hacerse público. En México, muchos de estos documentos salieron a la luz gracias a la Ley de Transparencia. Pero también existen filtraciones, como las de Guacamaya, que aceleraron el acceso a información que no se quería compartir. Pero hay una institución clave en todo esto, la Dirección Federal de Seguridad. En la década de 1940 surgió la Dirección Federal de Seguridad con el motivo de salvaguardar la política mexicana y la seguridad nacional del peligro internacional. Pero años después terminaría dando un giro radical estableciéndose como una policía política, que persiguió, acosó, torturó, desapareció y asesinó a activistas. La DFS, ¿te suena? Esta agencia fue una especie de policía secreta durante gran parte del siglo XX. Se encargaba de espiar, infiltrar y vigilar a cualquier persona o grupo que pudiera representar una amenaza para el orden del Estado. ¿Y qué significaba una amenaza? Lo que el gobierno quisiera. Desde estudiantes hasta poetas, desde sindicatos hasta sacerdotes, todos eran objeto de vigilancia. En los archivos que hoy puedes consultar hay reportes diarios sobre Octavio Paz, Rosario Ibarra, Eberto Castillo, Carlos Monsiváis y muchos más. Se les seguía, se registraban sus reuniones, con quién hablaban, qué decían, a qué hora salían de su casa y a qué hora regresaban. Y todo eso, por el simple hecho de pensar diferente. Lo más fuerte es que muchos de estos informes no contenían ningún delito. Solo opiniones, ideas, críticas. Pero eso era suficiente para ser considerado un objetivo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque México no actuaba solo. Había cooperación con agencias extranjeras, especialmente con la CIA y el FBI. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos veía a México como un terreno estratégico. Un país vecino, pero políticamente inestable. Por eso, desde los años 50, agentes estadounidenses operaron dentro del país. A veces con permiso, a veces sin él. Pero casi siempre con conocimiento de las autoridades mexicanas. Hay documentos desclasificados por la propia CIA que muestran reuniones entre agentes norteamericanos y funcionarios mexicanos. En esas reuniones se compartía información, se coordinaban acciones, y en ocasiones se negociaban favores. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de archivos oficiales que hoy están disponibles en los portales del gobierno estadounidense. Uno de los casos más conocidos es el del agente de la DEA que fue asesinado en los años 80. Este caso provocó una ruptura diplomática. Y aunque públicamente se manejó con discreción, los documentos desclasificados muestran una historia mucho más compleja. Con tensiones internas. Con decisiones que pusieron en jaque la relación entre ambos países. Y con actores que aún siguen en la sombra. Pero volvamos a México. Porque lo que revelan los archivos no solo tiene que ver con espías. También hay documentos que muestran cómo se gestionaron ciertas crisis, cómo se respondía a manifestaciones, cómo se trataba a los movimientos sociales. Durante la llamada Guerra Sucia, entre los años 60 y 80, el Estado mexicano enfrentó a distintos grupos que exigían cambios políticos. Algunos de esos grupos eran pacíficos, otros no tanto. Pero la respuesta del Estado fue desproporcionada. Detenciones sin orden judicial, centros clandestinos de reclusión, interrogatorios que violaban todos los derechos humanos. Uno de los lugares más mencionados es el campo militar número 1.
En los documentos desclasificados aparece como un punto de reclusión y vigilancia. Muchos activistas fueron llevados ahí, y muchos de ellos nunca más aparecieron. Sus nombres están registrados, sus fechas, sus fichas, pero no su destino final. Estos documentos no son fáciles de leer, no por su lenguaje, sino por lo que cuentan, porque te das cuenta de que hubo una política sistemática para callar voces, para borrar opositores, para mantener un control total de la narrativa nacional. Y ahora, gracias a la desclasificación, esas historias están saliendo a la luz. Pero no todo ha salido de manera oficial. También existen filtraciones. Y una de las más importantes en años recientes fue la filtración conocida como Guacamaya Leaks. Este grupo logró acceder a miles de correos y archivos del ejército mexicano. Y lo que encontraron es preocupante. Hay informes que muestran que en algunas regiones del país, el crimen organizado se movía con plena conciencia de las autoridades, que se sabía dónde operaban, cómo se financiaban, qué rutas usaban. Y aún así, no se activaron protocolos de manera inmediata. Incluso hay documentos internos que hablan de acuerdos locales, de zonas donde las fuerzas de seguridad eran instruidas para no intervenir. Todo esto está escrito, con sellos, con fechas, con remitentes y destinatarios. Son documentos reales que ya han sido verificados por medios y organizaciones civiles. Y aquí es donde entra una pregunta incómoda. Si las autoridades sabían tanto, ¿por qué actuaban tan poco? ¿Por qué algunas operaciones se detenían? ¿Por qué ciertos personajes eran intocables? La respuesta está en esos documentos. Porque ahí también aparecen nombres de funcionarios, de mandos locales, de estructuras que permitieron el crecimiento de grupos fuera de la ley. No estamos diciendo que todo el Estado esté implicado, pero sí que hay evidencia de omisiones graves, de decisiones cuestionables, y de silencios que costaron mucho. Todo esto es parte de los archivos que hoy están en dominio público, que cualquiera puede consultar, y que deberían formar parte del debate nacional. Porque hablar del pasado no es quedarse atrás, es aprender, es evitar que se repitan los errores, es exigir justicia para quienes no la tuvieron. Ahora bien, no todo lo desclasificado es oscuro. También hay documentos que muestran momentos de valentía, funcionarios que denunciaron abusos, periodistas que hicieron su trabajo bajo riesgo, ciudadanos que no se dejaron callar. Esos también merecen ser recordados, porque en medio del silencio hubo voces que resistieron. Y gracias a ellas, hoy sabemos lo que pasó. Pero hay que decirlo claro, aún falta mucho por revelar. Muchos archivos siguen bajo reserva. Muchos casos siguen sin resolverse. Y muchos responsables no han dado la cara. Por eso, el trabajo de la memoria es constante. Y el acceso a los archivos debe ser una prioridad nacional. No se trata de buscar culpables por deporte. Se trata de reconstruir una verdad que fue fragmentada por décadas. De darle voz a los que fueron silenciados. Y de entender cómo operan los mecanismos del poder. Porque si no entendemos cómo se movió el poder en el pasado, será muy difícil vigilarlo en el presente. Este video no busca escandalizar. Busca informar. Con base en documentos. Con hechos. Con nombres. Y si después de ver esto te preguntas, ¿cuántas cosas más nos faltan por saber? Entonces este video ya cumplió su objetivo. Porque solo preguntando, solo exigiendo, solo buscando, es como se construye una sociedad más libre. En México, la política siempre ha tenido un fantasma que la persigue, la corrupción. Durante décadas, el PRI gobernó como un partido invencible, controlando elecciones, sindicatos y hasta las empresas más importantes del país. Pero en el año 2000, justo cuando México parecía alcanzar la tan ansiada transición democrática, se destapó un escándalo que lo cambió todo, el Pemesgate. Un caso que reveló cómo el dinero de petróleo, el dinero de todos los mexicanos, fue desviado para financiar una campaña presidencial. Un fraude que manchó el nacimiento de la nueva democracia y dejó claro que, aunque cambien los gobiernos, las viejas mañas siguen vivas. El país estaba en un momento histórico. Por primera vez en más de 70 años, el PRI enfrentaba el riesgo real de perder la presidencia. Su candidato, Francisco Labastida Ochoa, representaba al viejo régimen. Del otro lado estaba Vicente Fox, un ex ejecutivo de Coca-Cola con un discurso fresco, directo y popular, que hablaba como ningún político lo había hecho antes. En ese clima de tensión y esperanza, Fox lanzó una frase que quedó para la historia. Ya se van, el PRI se va este año. Esa declaración reflejaba lo que millones de mexicanos sentían, la esperanza de ver al PRI fuera de poder y también el terror del propio PRI de perderlo todo. ¿Quién estuvo detrás? El Sindicato Petrolero. Aquí entra en escena el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, encabezado por Carlos Romero de Champs. Un sindicato tan poderoso que era casi un estado dentro del estado.
Controlaba miles de millones en recursos, tenía contratos millonarios y un líder que vivía rodeado de lujos, autos deportivos, mansiones y viajes que no podían explicarse con un salario sindical. Ese poder fue usado para algo mucho más oscuro: canalizar más de 1.100 millones de pesos de Pemex hacia la campaña priista. El dinero fue disfrazado como apoyos extraordinarios, préstamos y contratos simulados. En pocas palabras, Pemex fue saqueado para intentar salvar al PRI. ¿Cómo fue descubierto? La investigación y el escándalo. El fraude salió a la luz en 2001, ya con Vicente Fox en la presidencia. El Instituto Federal Electoral, IFE, comenzó a rastrear los gastos de campaña del PRI y pronto encontró pruebas contundentes. El dinero público había sido desviado desde Pemex y entregado al partido. La prensa lo bautizó como Pemesgate y el escándalo estalló. El sistema que por décadas había operado en silencio quedaba al descubierto ante todo México. Fue entonces cuando el presidente del IFE, José Guldenberg, lanzó una frase que se convirtió en símbolo del caso: los partidos deben rendir cuentas claras. El dinero público no puede usarse para fines electorales. Con esa sentencia, quedó confirmado lo que todos sospechaban: que la democracia mexicana había nacido manchada de corrupción. Consecuencias: la multa histórica. El IFE impuso al PRI una multa de 1.000 millones de pesos. Era la sanción más grande en la historia política de México. Pero aunque sonaba ejemplar, en la práctica fue insuficiente. Ningún líder priista terminó en la cárcel. Romero de Champs siguió al frente del sindicato durante casi 2 décadas más, acumulando poder y riqueza mientras sus acusaciones eran archivadas. El PRI, por su parte, perdió la presidencia, pero nunca desapareció del mapa político. Alcance real del Pemesgate. El Pemesgate marcó un antes y un después en la política mexicana. Mostró que el PRI estaba dispuesto a todo para mantenerse en el poder, y también que el tan celebrado cambio democrático con Fox no significaba necesariamente el fin de la corrupción. El caso dejó en claro una verdad incómoda: la democracia mexicana nació financiada con dinero sucio. Y aunque el PRI fue sancionado, los verdaderos responsables salieron ilesos. El Pemesgate no fue solo un escándalo. Fue la prueba de que en México, incluso los momentos históricos están manchados por la corrupción. Y hoy, más de 20 años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente dejamos atrás al viejo sistema, o solo le cambiamos el nombre? Prometieron democracia, justicia, paz o progreso, pero dejaron crisis, violencia y corrupción. Esta es la historia de las grandes mentiras presidenciales que marcaron el rumbo de México, sexenio tras sexenio. Porfirio Díaz declaró en una entrevista con James Creelman en 1908 que México estaba listo para la democracia y que no buscaría reelegirse. Sin embargo, en 1910 se presentó nuevamente como candidato y ganó mediante un proceso fraudulento, lo que desató el inicio de la Revolución Mexicana. Durante su mandato se reeligió 7 veces, y su permanencia de más de 30 años instauró una dictadura de facto que sofocó la participación política. La mentira fue prometer una transición democrática y mantenerse en el poder por la fuerza. Venustiano Carranza proclamó que la Constitución de 1917 garantizaría justicia social, reforma agraria y derechos laborales. Sin embargo, durante su mandato, esas reformas no se implementaron a fondo. Carranza incluso persiguió a líderes agrarios como Emiliano Zapata. Además, protegió a terratenientes y reprimió a campesinos, contradiciendo los artículos sociales que él mismo promulgó. La mentira fue presentar una constitución progresista sin voluntad real de aplicarla. Álvaro Obregón afirmó públicamente que no se reelegiría, argumentando que la reelección había sido causa de la revolución. No obstante, en 1927 promovió una reforma constitucional que le permitió postularse nuevamente en 1928. Su asesinato en el restaurante La Bombilla marcó el fin del experimento reeleccionista en la posrevolución. La mentira fue violar su propio principio político para volver al poder. Plutarco Elías Calles aseguró que la revolución había terminado y que el país entraba en una etapa institucional. Pero entre 1928 y 1934 ejerció el poder tras bambalinas, controlando a 3 presidentes consecutivos durante el periodo conocido como el Maximato. Su poder fue tan evidente que los presidentes en turno eran conocidos como títeres del jefe máximo. La mentira fue declarar el fin del caudillismo mientras instauraba uno nuevo desde las sombras. Gustavo Díaz Ordaz afirmó que en México se respetaban las libertades civiles. Sin embargo, en 1968 su gobierno orquestó una represión brutal contra el movimiento estudiantil, culminando en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre, con cientos de muertos y detenidos. Años después, documentos desclasificados confirmaron la participación del ejército y el Estado Mayor Presidencial. La mentira fue esconder un autoritarismo violento bajo el discurso del orden y la legalidad. José López Portillo prometió en 1981, defenderé el peso como un perro, en referencia a su compromiso contra la devaluación. Sin embargo, su sexenio terminó con una de las peores crisis económicas del país, con una devaluación de más del 300%, fuga de capitales y nacionalización de la banca.
El PIB cayó, la inflación superó el 100% y miles de familias perdieron sus ahorros. La mentira fue asegurar estabilidad cuando el país ya estaba al borde del colapso. Miguel de la Madrid aseguró al asumir en 1982 que su gobierno combatiría la corrupción. Sin embargo, su sexenio estuvo marcado por opacidad, crecimiento de redes clientelares y favoritismo. Su respuesta al terremoto de 1985 fue lenta, ineficaz y ocultó cifras reales de víctimas. Además, el escándalo de la reconstrucción reveló desvío de recursos y manipulación informativa. La mentira fue usar el discurso de modernización mientras se perpetuaba la corrupción. Carlos Salinas de Gortari declaró que México ya era parte del primer mundo, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus reformas estructurales. Pero en 1994 estalló la crisis, surgió el EZLN el 1 de enero, fue asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en marzo. Y a finales del año ocurrió el error de diciembre, una brutal devaluación que hundió la economía. En ese mismo año, el peso perdió la mitad de su valor y se disparó la pobreza. La mentira fue pintar una estabilidad ficticia mientras se gestaba una tormenta. Ernesto Zedillo defendió el Fobaproa diciendo que era un rescate financiero necesario y temporal para evitar el colapso del sistema bancario. Sin embargo, convirtió deudas privadas de bancos y grandes empresarios en deuda pública. En 1998, se estimaba que el costo superaba el billón de pesos. Hasta 2025, México sigue pagando intereses de esa deuda, que supera los 2 billones de pesos. La mentira fue presentar un rescate como medida de emergencia, cuando fue un salvamento a intereses privados con dinero del pueblo. Vicente Fox aseguró que sacaría al PRI del poder para siempre y prometió un cambio profundo. Sin embargo, pactó con priistas para aprobar reformas, mantuvo estructuras clientelares y no investigó crímenes del pasado. Además, protegió al expresidente Salinas y no reformó de fondo el sistema judicial. La mentira fue prometer ruptura con el pasado y terminar continuando con las mismas prácticas. Felipe Calderón justificó su guerra contra el narcotráfico como una estrategia para recuperar la paz y la seguridad. En diciembre de 2006 desplegó miles de militares en todo el país. Durante su sexenio, los homicidios dolosos se duplicaron y se documentaron violaciones a derechos humanos. Al final de su gobierno, hubo más de 120.000 muertes relacionadas con el crimen organizado y más de 20.000 desaparecidos. La mentira fue prometer orden mediante la violencia institucional. Enrique Peña Nieto aseguró que su reforma energética reduciría los precios de la gasolina, luz y gas. También dijo que su gobierno marcaría un nuevo tiempo de transparencia. Pero en enero de 2017 ocurrió un gasolinazo histórico que provocó protestas en todo el país. Organismos independientes documentaron desvíos por más de 60.000 millones de pesos en su sexenio. La mentira fue prometer beneficios sociales que nunca llegaron y ocultar una red de corrupción. Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que su gobierno no miente, no roba y no traiciona. Sin embargo, ha sido señalado por ocultar información de obras públicas, adjudicar contratos sin licitación a las Fuerzas Armadas y eliminar contrapesos institucionales como el INAI o el INE. En 2022, más del 80% de los contratos del gobierno fueron por adjudicación directa. La mentira ha sido presentarse como un gobierno transparente mientras se concentra el poder. Las palabras de un presidente pueden inspirar o engañar. A lo largo de su historia, México ha sido testigo de cómo las grandes mentiras desde el poder han moldeado su destino. En este país de esperanzas constantes, las promesas rotas parecen parte del ciclo sexenal. ¿Cuál crees tú que nos ha costado más caro? El movimiento del sombrero ya dejó de ser un meme. Pasó de TikTok a la calle y hoy es una protesta real contra la clase política tradicional. Su virtud más fuerte: conectar con jóvenes hartos, que por primera vez quieren participar, incluso si lo hacen desde la burla o la sátira. Pero ojo, ahí también están los riesgos. Cuando un movimiento nace sin estructura, sin objetivos claros y sin liderazgo definido, cualquiera puede apropiárselo. Partidos, influencers o hasta empresarios que vean oportunidad política. Lo interesante del movimiento del sombrero es que no nació en un meeting, ni en un partido, sino en Internet. Un símbolo sencillo, un sombrero y una frase irónica se convirtieron en un lenguaje universal para la frustración de miles de jóvenes que sienten que nadie los representa. Ese es su poder. No necesita explicación. Es una señal, una burla, una protesta comprimida en un objeto cotidiano. La democratización del mensaje. Por primera vez en años, un movimiento social en México no fue creado desde arriba, sino desde abajo. No se pagaron campañas, no hubo estrategas, no hubo consultores políticos. Hubo hartazgo, y las redes hicieron el resto. Escapa del control del gobierno. A diferencia de marchas tradicionales, este tipo de protesta es amorfa, cambiante, espontánea. Eso significa que ningún partido o institución puede controlarlo completamente. Y para cualquier gobierno, un símbolo incontrolable es un problema. Pero aquí viene la parte incómoda. Lo puede capturar cualquiera.
Un movimiento sin estructura puede ser tomado por políticos que quieran subirse al tren, empresarios buscando influencia, grupos que quieran dirigir la agenda, o incluso líderes improvisados con ambiciones más grandes que su preparación. Es el mismo fenómeno mundial que vimos con los chalecos amarillos en Francia. Nacieron como protesta ciudadana y terminaron convertidos en un tablero donde todos querían mover piezas. La viralidad es combustible, pero también es un arma. Las redes premian la rabia, no la razón. Por eso movimientos virales pueden escalar más rápido de lo que se puede controlar. Y en México, donde la polarización ya es extrema, un símbolo tan fuerte puede ser usado para provocar confrontación. La tentación de convertirlo en un proyecto electoral. Aquí está la parte clave. Cuando algo se vuelve masivo, tarde o temprano aparece alguien que dice, yo sí puedo representarlos. Y ahí, el movimiento deja de ser ciudadano y empieza a ser capital político. Incluso hoy ya existen señales. Algunos actores públicos lo mencionan, intentan apropiárselo o usarlo como termómetro para medir enojo social. No sería la primera vez en México que una protesta termina convertida en plataforma de un nuevo caudillo. El movimiento del sombrero puede convertirse en una herramienta real de presión social, un espejo del hartazgo generacional, o la puerta para que otro salvador autoproclamado trate de capitalizar la frustración. El futuro del movimiento no depende de cuántos sombreros se vean, sino de quien logre controlar la narrativa. Y en un país donde la narrativa es poder, este fenómeno puede ser más grande de lo que parece. Esto apenas está empezando.